bienvenidos en esta noche. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos está acompañando a través de esta transmisión. Reciban un fuerte abrazo desde aquí de Lethbridge, Canadá. A todos aquellos que están lejos de este lugar, bienvenidos y que sea el Señor bendiciendo tu vida en esta noche. Es una noche especial y todos los días son especiales porque la palabra de Dios dice que nuevas son sus maravillas cada mañana. La verdad que Dios tiene algo nuevo para nosotros cada mañana. Hay algo especial para cada uno de nosotros. Y hoy no es la excepción. Dios tiene algo especial para cada una de nuestras vidas. Y en esta noche, mi hermano, estamos aquí en este lugar transmitiendo desde la ciudad de Lethbridge, desde Iglesia Jesucristo, la Roca Eterna, para cada uno de ustedes, y estamos muy contentos de que ustedes nos puedan visitar y puedan estar con nosotros juntamente, ya sea lejos o aquí mismo en la ciudad o en alguna otra ciudad. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Hoy es un día especial y bueno, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, y en esta noche también yo quiero darle la agradecimiento a Dios porque ha permitido que nuestro pastor Walter y nuestra hermana Vilma, la pastora, también estén celebrando un aniversario más. Estén celebrando un aniversario más, y yo los quiero felicitar en esta noche. Quiero darles un fuerte abrazo, aunque sea a través de este medio, donde quiera que ustedes estén, si están viendo o si lo van a ver más adelante. Que le deseo lo mejor, pastor y hermana Vilma, pastora. Le deseo lo mejor para ustedes, y que continúen en ese amor y en ese fuego en el Señor sirviéndole. Gracias por cada una de sus vidas en esta noche. Y también quiero darle las gracias a Dios porque nos permite poder transmitir de este lugar. Y así, hermanos, vamos a estar orando al final por nuestro pastor y nuestra hermana Vilma. Pero en esta noche vamos a estar dando la palabra de Dios, y vamos a entrar a la palabra de Dios y al consejo que Dios quiere darnos a nuestras vidas en esta noche. Tú que nos acompañas allá desde tu casa, te invito a que busques tu Biblia, que vayas a traer tu Biblia. Muchos ahora han cambiado la Biblia de papel por Biblia electrónica. Si la tienes a la par, te invito a que sigas conmigo para que hablemos y veamos lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas en esta noche. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Mateo, capítulo 34, Mateo 22, versículo 34 al 40. Amén. La palabra de Dios dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra maravillosa, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque venimos delante de tu presencia, Señor amado, para que tú seas hablando a nuestras vidas, Señor mi Dios. Que tú seas hablando, Señor, a nuestros corazones, Señor mi Dios. Que pongamos atención y oídos, Señor, a esto, Señor, que tú vas a hablar a nuestras vidas en esta noche. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, porque tú haces maravillas en medio nuestro, Señor amado, mi Dios. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú usando mi vida como tú quieras, Señor amado, mi Dios, y que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú uses mi vida, Señor. Mis labios, Señor Padre, proclamen tu palabra, Señor, y lo que tú quieres hablar a tu pueblo en esta noche, Señor. Yo te doy gracias por cada una de las vidas, Señor, que están viendo y que van a ver este video, Señor amado, y yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Así también yo oro por nuestro pastor Walter,
pastora Vilma, que están de aniversario, Señor, bendícelos donde quiera que ellos estén, Señor amado, mi Dios, que tu gracia y tu poder, Señor, sea sobre sus vidas, Señor amado, y que seas tú siempre, Señor, hablando a sus corazones lo que ha de hacer, Señor amado, mi Dios. Gracias te doy por ellos y los bendigo donde quiera que estén, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, esta palabra que sea y que haya cabida en nuestros corazones. Amén y amén. Amén, hermanos. Podemos leer nosotros aquí del verso 34 al 40, y para aquellos que tienen su Biblia, el título está marcado en la palabra de Dios y dice el gran mandamiento. Cuando nosotros leemos algo y empezamos a preguntarnos y dice el gran mandamiento, tenemos que poner atención. Tenemos que poner aquella atención, porque la palabra gran significa que esto es algo que básicamente es grande para la vida del ser humano. Es grande para la vida cristiana que nosotros llevamos. Es algo importante que nosotros debemos de entender, ya que es el fundamento, es uno de los grandes fundamentos de los cuales Dios quiere que nosotros entendamos cuál es este gran mandamiento. Y nosotros vemos que Jesús, ya habiendo callado a un grupo de personas religiosas, habiendo callado a un grupo de personas que llevaban religiosas, entonces se acerca a otro grupo de religiosos, los fariseos. Y dice la palabra de Dios que se acercan a Jesús para tentarle, para probarlo, para ver si en verdad Jesús era el maestro o la persona que decía. Y es porque muchos hermanos van a probar de probarte a ti, y te van a hacer preguntas tan básicas, preguntas como ¿quién es Jesús? ¿De dónde viene Jesús? ¿Quién hizo la tierra? ¿Cómo se formó? ¿De dónde venimos nosotros? Y nosotros, como cristianos que somos, como conocedores de la palabra, debemos de entender y tener una respuesta acerca de esto. Pero una respuesta no porque tú la hayas escuchado, sino porque tengas la convicción dentro de ti de que lo que estás hablando es real. Porque muchas veces podemos hablar de algo, podemos hablar de la salvación, podemos hablar de tantos temas, mas sin embargo la convicción y el creer en todo esto que hablamos tiene que estar dentro de nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La importancia de amar a Dios sobre todas las cosas, la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser. Cuando nos habla, nos dice con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas. Está hablando que nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro ser. Y es que muchas veces nosotros, tal vez, hermano, podemos decir que conocemos de Dios, pero mi pregunta es: ¿verdaderamente tenemos amor para el Señor? ¿Verdaderamente estamos enamorados del Señor? Así como cuando muchos de ustedes varones conocieron a sus esposas, yo creo que muchos de ustedes hacían lo imposible para poder agradar a su esposa. Así estuviese lloviendo, así usted tuviese que irse en bicicleta, así usted tuviera que caminar bajo la lluvia o en la oscuridad, arriesgando su vida. Usted así aún iba a ver a su novia, porque estaba enamorado, porque había ese propósito de querer estar con ella. Así nosotros como cristianos tenemos que tener ese amor, pero hermanos, el amor a Dios no es algo que tú dices: no, yo amo a Dios. No, el amor a Dios se demuestra, porque la palabra de Dios dice que aquel que ama a Dios guarda sus mandamientos, aquel que ama a Dios practica sus mandamientos, aquel que ama a Dios sigue el consejo de Dios, aquel que ama a Dios escucha a Dios y hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Cuando nosotros amamos a alguien, nosotros escuchamos lo que nos dicen. Pero muchas veces nosotros nos cuesta escuchar y hacer lo que Dios nos está mandando hacer. Y es que dentro de nosotros hay cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Para que tú me vayas entendiendo más, yo quiero que vayamos y retrocedamos al Antiguo Testamento, en el punto en el cual tal vez uno de los lugares donde se repite lo que significa este gran mandamiento. Y si tú vas conmigo al libro de Deuteronomios, capítulo 11, verso 13 al 17. Deuteronomios 11, 13 al 17. Dice la palabra de Dios: si obedecieres
cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vamos a retroceder un poco más. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 y 3. Dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Escucha, aquí Dios le habla y le dice al pueblo de Israel: tienes que cumplir los mandamientos, tienes que hacer y guardar estos estatutos y estos decretos. Tú tienes que hacer esto para que tú puedas obtener los beneficios que yo he prometido darlos a vosotros. Muchos de nosotros tenemos promesas. Cada uno de nosotros tiene promesas de Dios, pero muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta: ¿por qué es que no he recibido esa promesa de parte de Dios? Y muchas veces la respuesta es tan fácil: porque no hemos guardado, porque no hemos seguido los mandamientos de Dios. Y es que es fácil decir: yo soy cristiano, pero muy difícil demostrar que verdaderamente caminamos como un cristiano verdadero, porque el caminar del cristiano es muy diferente al caminar de una persona del mundo. El caminar del cristiano se identifica claramente y marca el lugar donde quiera que está como un hijo de Dios. Y si nosotros hemos marcado ese lugar y vamos haciendo ese camino, yo te digo, mi hermano, agárrate fuerte, porque las promesas de Dios vienen para tu vida, porque las promesas de Dios se van a hacer una realidad para tu vida aquí en la tierra. Muchos sabemos y conocemos que tenemos promesas de Dios en el cielo, porque para allá vamos a las moradas celestiales, mi hermano. Pero esas promesas son venideras en la otra vida. Mas sin embargo, aquí en la tierra, en este lugar donde nosotros estamos, tenemos promesas de parte de Dios. Dios nos ha dicho y nos dice que nos va a dar paz, nos va a dar gozo, nos va a dar benignidad, nos va a dar amor, nos va a dar algo que sobreabunde, mi hermano. Y es que verdaderamente cuando nosotros vivimos la vida cristiana tal y como es, dormimos tranquilos. Cuando nosotros vivimos la vida cristiana tal y como es, nosotros estamos siempre gozosos. Cuando nosotros vivimos la vida cristiana tal y como es, caminamos y sabemos de que cualquier obstáculo el Señor tiene el control de ello, porque nosotros sabemos que al que hemos confiado es mayor que todas esas cosas. Cuando nosotros decidimos guardar sus mandamientos, vamos a obtener los beneficios. Y aquí Dios le dice: ¿saben qué? Si ustedes guardan mis mandamientos, mis estatutos y decretos, yo los introduciré a la tierra prometida. Dios va a dar algo especial a la iglesia en estos tiempos. En estos tiempos la iglesia que verdaderamente se vuelva, las congregaciones que verdaderamente vuelvan su corazón a Dios y empiecen a guardar sus mandamientos, sus estatutos tal y como son. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver frutos diferentes, vamos a ver grandes cosas en medio de la iglesia. Hermano, yo sé y estoy seguro, porque Dios ha hablado a mi vida, que si nosotros empezamos a caminar en este gran mandamiento, vamos a obtener cosas grandes de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros esperamos cosas grandes de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho la pregunta: ¿hasta cuándo pararé de sufrir? ¿Cuántos de nosotros, tal vez caminando ahora en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de prueba, nos hemos tal vez sentido un poco solos, nos hemos sentido tristes? Dice el Señor: preocúpate de guardar mis mandamientos, que yo estoy pronto a obrar en tu vida, que yo estoy pronto a hacer la diferencia en tu vida. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el Dios que te lo está hablando, aquel que
habla, dice que es fiel y Él permanece fiel aunque nosotros no seamos fieles. Y el libro de Números, capítulo 23, verso 19, dice que Él no es Dios, no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para arrepentirse más adelante de lo que ha dicho. Él hará, el Señor hará, y Él va a hacer el cambio, y Él va a hacer las cosas en tu vida. Mas nosotros debemos de poner este mandamiento y debemos de hacer y guardar los mandamientos y estatutos que Dios nos ha enviado. Y así le dice Él, y le dice: ¿saben qué? Si ustedes guardan, y aquí hay una palabra para que temas a Jehová. El temor de Jehová no es nada más de que reconocer de que el Dios Todopoderoso te mira en todo lugar y en todo momento. No importando en dónde tú estés, ya sea que estés joven en tu propia habitación, los ojos de Dios están puestos sobre tu vida en ese lugar. Dios mira y Dios conoce tus pensamientos, Él conoce tus intenciones. Y si tú dices: oh, no, es que Dios no conoce lo que hice ayer, Dios lo conoce y Dios lo sabe. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce lo que tú has hecho y Dios conoce lo que estás pensando en este mismo momento. El tener temor a Dios es aceptar y reconocer de que Dios nos mira en todo lugar y en todo tiempo, de que no nos podemos esconder de Dios. En el libro de Números, capítulo 15, 38, dice que le dan esta orden, le dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan cada franja de los bordes un cordón de azul. No sé si tú has visto los trajes de los judíos que tienen franjas azules así y cordones que salen. Eso se está refiriendo aquí. Y aún hasta la fecha lo podemos ver en sus vestimentas. Aún hasta la fecha podemos ver. Y eso no es nada más que la aceptación de que nuestro Dios Todopoderoso, de que Jehová tiene la mirada sobre ellos, de que están verdaderamente en su vida diciendo: sí, yo sé que hay un par de ojos que me están observando. Yo sé que Dios tiene su mirada sobre mi vida, que no me puedo esconder de Él. Y yo sé que Él sabe y conoce todo lo que está en mi vida, en mi corazón. Él sabe cómo traté a mi esposa, Él sabe cómo traté a mis hijos, Él sabe lo que vi en la internet, Él sabe todo absolutamente de nuestras vidas, de tu vida, de mi vida. Y ese es Dios que conoce todo, hermanos. Nosotros no nos podemos esconder de Dios. Si tú has pensado que puedes esconderte de Dios, déjame decirte que no lo vas a hacer. Y así que Deuteronomio nos habla y nos dice: ¿saben qué? Tienen que guardar estos mandamientos, estos estatutos. Y Deuteronomio significa la segunda ley. Moisés le da la ley nuevamente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel antes no pudo entrar a la tierra prometida, porque le hicieron caso más a 10 espías que a Josué y a Caleb, que les decían: entremos a la tierra. Y dice la palabra que se rebelaron en contra de Dios. Y así que fueron y vagaron por 40 años, porque ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida. Cuando la desobediencia del hombre viene sobre él, cuando el desobedecer a Dios completamente, aún conociendo de que Dios todo lo sabe, hace que muchas veces caminemos errantes. Hay mucha gente que camina errante en el mundo pensando que aún está con Dios, pero no sabe. ¿Por qué? Porque han desobedecido los mandamientos de Dios. No sea que tú vayas a hacer y vayas a estar en el desierto cuando el Señor venga, y que aún seas alguno de ellos que solamente pensó y soñó el poder entrar a la tierra prometida, pero el cual no va a poder entrar porque simple y sencillamente no reconoce que ha desobedecido al Señor, porque no sabe de que ha desobedecido al gran mandamiento de Dios: amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El temor a Jehová es reconocer de que Dios nos ve en todo lugar y en todo momento. El conocimiento de Dios a través de nuestra enseñanza para tus días sean prolongados. Lo que esto quiere decir es que nosotros debemos y tenemos la responsabilidad
como padres de familia, de enseñarles a nuestros hijos, de instruir a nuestros hijos en cuanto a los caminos de Dios. Hermano, no esperes hasta más adelante. No esperes que lo hagan en la iglesia. No esperes que lo hagan en la escuela. No, tú tienes que empezar a formar a tus hijos dentro del conocimiento de quién es Dios y por qué es que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Mis hijas constantemente me hacen preguntas. Y son preguntas que hay veces yo digo, ¿cómo contesto estas preguntas? El otro día me estaban preguntando y me decían que si Dios era hombre o mujer. Y que si Chises, porque ellos saben la imagen de Jesús y dicen, Chises, él era hombre. Y yo le digo, pues Dios es Dios. Y yo decía dentro de mí, ¿cómo le explico a una niña de 6 años de que dentro de la humanidad hay esto de hombre y mujer, pero en los cielos Dios es Dios? Él es el creador de nosotros y no nosotros el creador de Él. Y es que nosotros queremos entender y comprender las grandezas de Dios a través de nuestra naturaleza, la cual es imposible. Y entonces yo le decía, mi amor, God is God. Él es todo. Él es absolutamente todo. Y Él nos formó a nosotros como mujer y como hombre. Pero no, usted no puede tomar aquel concepto y decirle, no, es que Dios, allá solo hay hombre. No, Dios es Dios. Y nosotros no podemos decir, que no, es que Dios es hombre o es mujer. No, Dios es Dios, no es ni hombre ni mujer, porque el hombre y mujer fueron creados aquí. Dios no entra en esto. Entonces tus hijos te van a hacer preguntas que te van a poner en contra de la pared y tú vas a decir, ¿cómo le respondo esto a ellos? Yo simplemente le digo, Dios es diferente. Él es algo mayor. Él es supremo. No es ni mujer, no es ni hombre. Dios es Dios, es diferente. Él fue el que nos creó a nosotros. Está completamente diferente, fuera de lo que nosotros somos. Más, Él nos formó a su imagen y semejanza. Trata de explicarle eso a una niña de 6 años. Pero lo tenemos que hacer. De una u otra forma nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Y van a haber preguntas. Y van a haber preguntas difíciles que tú les vas a decir, tú no entiendes eso ahorita, después te explico. No, háblales de quién es Dios. Háblale el por qué, la necesidad de Cristo. Ellas me preguntaron, ¿es cierto que Jesús murió en la cruz y que Él sufrió mucho y su sangre se derramó? Sí, es cierto. Y tú dirás, pero ¿cómo le voy a decir eso a una niña de 6 años? Ellos saben, y ahora ellos me dicen, queremos ir y a ver a Jesús. Queremos que Jesús venga pronto. Ellos mismos son los que están hablando y diciendo, queremos que Jesús venga. Cuando hay esa enseñanza en la casa, los niños van a empezar a aprender. Van a aprender el gran mandamiento que es de amar a Dios con todo su corazón y de amar a los demás como a sí mismo. Pero esta formación empieza en el hogar. Y es por eso que aquí Moisés les dice, tienen que hacerlo y dárselo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que sus días sean prolongados, para que sus días vayan más adelante. Porque cuando nuestros hijos caminan en el camino de Dios, hay bendición. Cuando nuestros hijos caminan en el amor y en el temor de Dios, hay bendición. Pero cuando nuestros hijos no caminan bajo el temor de Dios, es porque tal vez no les hemos enseñado nosotros. Y no quiero que tú le eches la culpa más a la sociedad, más a las cosas, sino que la culpa muchas veces la tenemos nosotros como padres de familia, que no instruimos a nuestros hijos, que no les hablamos tal y como es las cosas, para que ellos puedan entender desde pequeños de que nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros. Es muy importante de que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Y así que le dice Moisés, le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, estando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como un señal en tu mano y estarán
como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, ¿sabe algo? La palabra de Dios es para que nosotros la aprendamos. Es para que nosotros la aprendamos. Nosotros debemos de aprender esta palabra, mas sin embargo la misma palabra de Dios nos dice que debemos de practicarla, debemos de ponerla en práctica. Nosotros no podemos solamente aprender de la palabra y no llevarla a la práctica. Cuando se habla aquí y dice que hicieres, quiere decir que nosotros hemos escuchado la palabra, pero también la ponemos en práctica. Y algo muy importante que ver, de que aquí Moisés les dice al pueblo de Israel, ¿saben qué? Esto lo tienen que hacer en todo lugar, a donde ustedes vayan, en cualquier lugar, en cualquier momento, y lo tienen que dar a sus hijos, para que ellos le enseñen a sus hijos, y sus hijos le enseñen a sus hijos, y así sigan llevando estos mandamientos y estos estatutos adelante. Ahora, mi hermano, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. En Deuteronomio 11:8 dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Si nosotros leemos el libro de Deuteronomios, desde el capítulo 5, cuando se dan los 10 mandamientos, cuando se habla de los estatutos, si tú lees el capítulo 6, se habla de lo mismo. El capítulo 7 se habla de lo mismo. El capítulo 8 se habla de lo mismo. El capítulo 9 habla de lo mismo. El capítulo 10 habla de lo mismo. ¿Tú crees que se utilizaron tantos capítulos de la palabra de Dios para decirte que es necesario poner en práctica los estatutos y mandamientos de Dios? ¿Tú crees que Moisés exageró al hablarlo una y otra y otra y otra vez? No, Moisés lo repite y otra vez. ¿Por qué? Porque es importante para nuestra vida. Hay promesas para nosotros. Hay cosas grandes que Dios tiene para tu vida aquí en la tierra. Hay cosas grandes que Dios va a hacer en tu vida aquí en este lugar. En el lugar donde tú estés, Dios te va a usar de una gran manera. Pero para poder hacer que esto se haga una realidad, tenemos que empezar a tomar el gran mandamiento en cuenta y empezar verdaderamente a amar a Dios. Hermanos, amar a Dios no es solamente asistir los domingos. Amar a Dios no es solamente arrodillarte una vez y darle gracias a Dios. No, amar a Dios es tener una comunión con Él en todo momento, en todo lugar, en tu trabajo, en tu casa. Amar a Dios es caminar en todo lugar como lo que somos, hijos e hijas de Dios. Amar a Dios, hermanos, es verdaderamente hacer lo que Dios nos pide hacer. Amar a Dios es escuchar la palabra de Dios y empezar a ver cómo la vamos a poner en práctica. Amar a Dios, hermanos, verdaderamente es seguir en las buenas y en las malas, creyendo de que Dios tiene algo grande para nuestras vidas, porque yo estoy seguro que Dios tiene algo grande para ti. Tú que me escuchas en esta noche, yo quiero que tú escuches esta palabra. Dios tiene algo grande para tu vida. La pregunta es: ¿has caminado en el gran mandamiento de Dios? ¿Has atendido a la palabra de Dios? ¿Has escuchado y has puesto en práctica lo que la palabra de Dios te ha hablado, lo que ella te dice? Porque es muy importante. Y si nosotros vamos al capítulo 11, nos vuelve a repetir lo mismo. Y solo para que tú te des cuenta de que es cierto, si tú vas conmigo al capítulo 11 de Deuteronomios, al versículo 21 y el 23, dice: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los cielos sobre la tierra. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis y amáis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Y podemos ver nosotros aquí la promesa de Dios,
que si nos mantenemos en el camino, si seguimos a Jehová, si amamos a Dios, si verdaderamente nos enamoramos del Señor Jesús, del sacrificio perfecto de la cruz, si verdaderamente abrazamos lo que Jesús hizo en nuestras vidas, si verdaderamente nosotros como hijos de Dios empezamos a enamorarnos del Señor de tal manera de que todos los mandamientos, absolutamente todos, los pongamos en práctica, mi hermano, yo te digo esto, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Muchos de ustedes lo han escuchado, pero aún no han recibido la promesa. Muchos de ustedes lo han recibido de una manera tal vez no completa, porque no han entendido, hermanos, de que el ser cristiano tiene que ser completamente. No podemos ser cristianos a medias, no podemos ser cristianos el día domingo y el resto de la semana como venga. No, tenemos que entender de que ser cristiano es amar a Dios en todo momento, en todo lugar, verdaderamente vivir nuestra vida para Cristo, verdaderamente decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mi hermano. Pero hay muchos que le tienen miedo a la muerte, hay muchos que tienen temor a la muerte, porque no están bien delante de Dios, porque aún caminan erróneamente, porque aún, hermano, no tienen esa convicción dentro de ellos. El mundo allá afuera le teme a la muerte, mi hermano. Yo he visto tantas personas que hacen lo imposible para salvar su vida, para salvar a su familiar, porque tienen miedo a la muerte. Mas sin embargo, la palabra de Dios me dice, no teman a la muerte misma. ¿Por qué? Porque después de la muerte hay vida eterna, después de la muerte hay paz eterna, después de la muerte hay gozo eterno, después de la muerte estaremos juntamente con el Señor en los cielos, mi hermano. Mas sin embargo, la gente vive atemorizada a la muerte, y ellos tienen un dicho, dicen, para todo hay solución menos para la muerte. Mas yo en esta noche te digo, para todo hay solución, y aún para la muerte, porque esa solución está en Cristo Jesús, el cual murió por tu vida, el cual dio toda su sangre para salvarte y para hacerte acepto para obtener esa vida eterna. Hay vida después de aquí, hermano, hay vida después de la muerte, y hay gozo eterno, mi hermano. Y nosotros tenemos que llegar hasta ese concepto que llegó Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no muchos lo pueden hacer, porque aún no quieren entender de que la palabra tiene que ser puesta en práctica, y que debemos de enamorarnos del Señor. Tenemos que volver a nuestro primer amor, tenemos que volver a esas ansias de compartir con el Señor. Tenemos que llegar a ese tiempo de que oramos y hablamos con el Señor y verdaderamente escuchamos su voz y lloramos, y hermano, y derramamos lágrimas a solas con el Señor. Tenemos que volver a esa intimidad, tenemos que volver nuevamente a esa intimidad, tenemos que volver nuevamente a escuchar lo que Dios nos está hablando, porque el tiempo es difícil, mas yo sé que Dios ha hablado y ha hablado a mi vida que tiempos buenos vienen para la iglesia, para aquellos que verdaderamente vuelven su rostro a Dios, que verdaderamente empiezan a hacer y a cumplir el gran mandamiento. Y después sigue hablando Moisés y dice: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestros corazones no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Hermano, mira lo que el consejo que nos da Dios. Camina conmigo, ve conmigo, porque yo tengo grandes cosas para ti. Lo que le dice al pueblo de Israel: yo soy el que mando la lluvia, yo soy el que hago crecer el campo, yo soy el que doy
de esta tierra a tu vida que fluye leche y miel. Lo único que tú tienes que hacer es guardar mis mandamientos, y es lo más difícil que el pueblo de Israel pudo hacer. Vemos nosotros una y otra vez, aún en el libro de los Jueces vemos que se caían, levantaban una y otra vez, y venía el amor de Dios y los volvía a levantar y volvían a caer. Vimos que fue tan difícil. Y yo no te estoy diciendo que va a ser un camino fácil, que va a ser un camino difícil, pero nosotros debemos de empezar a caminar en ese camino. Debemos de empezar a andar en ese camino. Debemos de entrar nuevamente a lo que Dios quiere que hagamos y no hacer lo que nosotros querramos. Tenemos que empezar nuevamente a caminar en lo que Dios tiene para tu vida y no en lo que tú crees que podrás alcanzar. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene es mejor que lo que tú puedas imaginar. Porque los planes de Dios van más allá de tu imaginación. Porque los caminos de Dios son más altos que tus propios caminos. Los pensamientos de Dios son mucho mayor que tus propios pensamientos. Y si tú crees que tú estás haciéndolo bien, ve y dile al Señor: Señor, estoy verdaderamente llevando a cabo este gran mandamiento de amarte a ti. Amarte a ti significa ponerlo todo enfrente, ponerlo antes todo. Antes que todo quiere decir antes que tu familia, antes que tus hijos, antes que tu vida propia, antes que todos tus bienes, antes que todo esto. Pero muchas veces nos detenemos y compramos carro nuevo y no queremos montar a nadie, no le queremos dar ray ni a las hermanitas. ¿Por qué? Porque el carro está nuevo. No, hermano, si tú dices todo es para el Señor, todo es para el Señor. Tu carro, tu casa, todo, tu familia tiene que estar detrás de ello, principalmente el Señor. Pero muchas veces se hace difícil tomar a Dios y el lugar de Dios primeramente, y hay tantas cosas que ponemos. Y hay una palabra aquí que yo quiero hablarte en esta noche, porque es muy importante que tú la entiendas. Dice: y recogerás tu grano, aceite, daré también hierba a tu campo para que tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues de vuestro corazón, no se infatúe. ¿Qué es esta palabra infatúe? Infatuarse. Que tu corazón no se infatúe. Primeramente, cuando habla la palabra de Dios y dice que tu corazón no se infatúe, quiere decir que no seas ingenuo, que no te dejes llevar por las influencias del mundo, que no permitas que esta sociedad te absorba. Muchos de nosotros nos pasamos viendo noticias tal vez 24 horas al día, y ahora estamos llenos de esa información que solamente nos dice coronavirus. Bueno, ahora tal vez estás viendo lo que pasó en México, el terremoto que pasó en México. Ahora tal vez estarás viendo los disturbios que hubieron en Estados Unidos. Usted dice: hermano, se ve que usted está bien informado. Pues está en la media. Y es todo lo que hay, todo lo que uno puede ver. Pero si tú te dedicas a ver eso todo el día, y es lo único a lo cual tú te dedicas, es lo único que vas a poder hablar, es lo único que vas a poder ver, es lo que va a llevar tu vida. Y tú vas a empezar a pensar igualmente: no, es que son muy racistas, es que hay racismo y hay esto. ¿Sabes tú de que Dios no creó las razas? Somos una sola raza, porque todos fuimos formados con la misma sangre de Dios. No hay razas, no hay cosa que uno diga: oh no, es que esta es raza de aquí y esta es raza. No hay razas, todos fuimos formados con la misma sangre y por la mano del mismo Dios. Así que todos somos llamados seres humanos, creación de Dios. Mas ahora tú que has aceptado al Señor, eres llamado hijo de Dios. Escúchalo bien, si quieres hacer una diferencia, hazla ahí. Tú eres hijo de Dios e hija de Dios. Pero no, muchas veces nos dejamos llevar y dice: no se dejen ser seducidos tan fácilmente por la sociedad. Infatuarse, que no seamos incautos. ¿Qué quiere decir incauto? Una persona incauta es aquella que no procede con cautela al hablar o hacer algo. Son aquellas personas que hablan sin pensar. Son aquellas personas que actúan sin pensar. Antes de que tú vayas a hacer o a decirle algo a tu esposa, piensa cómo eso le va a afectar. Antes de que tú vayas a decirle algo o hacerle algo a tu hijo o a tu hija,
piensa cómo la vas a dañar o cómo lo vas a dañar. Tienes que tener esa cautela. Nosotros no podemos ser incautos. Aquellas personas tan impulsivas que básicamente ni siquiera piensan lo que van a decir, y cuando sienten ya han ofendido a alguien, ya han ofendido al hermano. Y es que nosotros vemos eso en muchos lugares, de que ofendemos a personas porque no pensamos. Yo te doy un consejo: retrocede un momento, y si tú eres de estas personas impulsivas, pídele al Señor y clámale al Señor para que seas una persona incauta, una persona que verdaderamente toma su tiempo cautelosamente para poder responder y para poder llevar a cabo una acción. Porque muchos ofendemos, muchos hablamos, y las consecuencias después se dan, y nosotros mismos decimos: oh, es que yo no lo pensé, lo dije sin pensar, lo hice sin pensar. Dios te está hablando y está diciendo que tu corazón no se infantúe, que tu corazón no sea pronto a hablar, que tu corazón no sea pronto a hacer las cosas malas, sino que pienses en las consecuencias que vendrán en tu vida. Cuando tú empiezas a pensar en esas consecuencias, entonces te darás cuenta que aquello que tú ibas a hacer está mal. Infatuarse, que no te engrandezcas, porque hay muchos que cuando ya empiezan a avanzar en el evangelio, hay muchos que cuando empiezan a descubrir de que Dios verdaderamente habla al corazón del hombre, porque hay muchos que cuando empiezan verdaderamente a escuchar lo que el Espíritu Santo le está hablando, empiezan a creerse más que los demás, empiezan a sentirse más que los demás. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros, hermanos, recuerda que somos hijos de Dios, y la palabra de Dios nos manda a ser humildes. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si tú quieres tener gracia delante de los hombres, tienes que evitar ser infatuoso o sentirte más que los demás. Salmo 138:6 dice: Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Yo no sé tú, pero yo quiero que Jehová atienda mi oración. Y si tú quieres que Jehová atienda tu oración, tú no puedes llegar altivamente delante de Él. Y tú no tienes que llegar delante de tu prójimo altivamente. Que tu corazón no se infatué. Tú estás viendo que estas cosas eran lo que iban a alejar al pueblo de Israel de aquellas bendiciones, de aquellas promesas que Dios tenía para ellos. Infatuarse, codiciar lo que el mundo tiene. Codiciar lo que el mundo, porque nosotros vemos que el mundo recibe riquezas, que el mundo obtiene bienes materiales, mas tú no conoces su corazón. Puede ser el millonario más grande del mundo, mas sin embargo hay algo dentro de sí que está vacío. Hay algo dentro de sí que no le permite dormir en la noche. Ni sus millones de dólares permite que tenga paz en su corazón. Ni sus millones de dólares le dan la garantía de que después de la muerte hay algo especial. Ni sus millones de dólares pueden comprar una gota de la preciosa sangre de Jesús, porque fue derramada gratuitamente para todo aquel que reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador. Si tú lo has reconocido como tu Señor y tu Salvador, déjame decirte que esa sangre preciosa está sobre tu vida. Esa sangre preciosa que no puede ser comprada con millones de dólares ni con todo el oro del mundo, está sobre ti, y eso es lo que te hace ser especial. Mas Dios quiere que guardes el mandamiento, que tú le ames con todo tu corazón, que nos volvamos de corazón a Dios, que volvamos nuevamente a estar enamorados con Jesús. Hermano, es muy difícil enamorarse muchas veces, tal vez. Es muy difícil tal vez llegar a ese enamoramiento cuando no podemos ver a la otra persona. Pero yo te invito que si tú gastas ese tiempo en intimidad con Dios y tú le dices: Señor, yo quiero más de ti y yo quiero enamorarme de ti, yo quiero sentir de tu presencia, Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Él va a empezar a darte algo más. En una ocasión yo estaba orando y yo empecé a orar, empecé a clamar por muchas familias, empecé a orar por las vidas de muchos de ustedes, y empecé a clamar, a clamar, a clamar, a clamar. Pero en medio de eso, yo sentía una gran necesidad en mi vida espiritual. Y yo me hacía esta pregunta: ¿quién está clamando por mí a esta hora? ¿Quién
está clamando por mí a las 5 de la mañana. Porque aquí estoy yo clamando por ustedes, por mis hermanos. Pero ¿quién está clamando por mí? Y el Señor empezó a demostrarme algo muy importante. De que cuando yo verdaderamente empiezo a escuchar dentro de mí la voz del Espíritu Santo y abro mi corazón, el Señor empieza a darte de su amor. No hay nada mejor que el amor de Dios que te enamora, que tú lo extrañas al día siguiente y tú dices: Señor, yo quiero más de eso, yo quiero más de tu amor. Hermano, yo te invito a que empecemos a tener tiempo en intimidad. Joven, yo te invito que verdaderamente te arrodilles ahí en tu cama, en tu cuarto, y hables con el Señor y le digas: Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero sentir tu amor, yo quiero enamorarme de ti. Es algo que nosotros debemos de buscar. Debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el gran mandamiento. ¿Y cuántos de nosotros verdaderamente estamos enamorados de Jesús? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tenemos ese amor para Dios? Yo quiero que tú te respondas eso en esta noche. ¿Estoy verdaderamente enamorado? ¿Estoy verdaderamente enamorada? ¿O las situaciones de la vida me tienen distraído y la codicia de este mundo me tiene atraído? ¿Sabes que es bien fácil caer en esto de la envidia? Porque cuando vemos afuera y decimos: ve, este le va bien y este no es ni cristiano. Es una persona que no vive conforme a nosotros. Es una persona que no trata de hacer las cosas. Y mira el gran carro que tiene. Mira la gran casa que tiene. Mira el dinero que tiene. Mira todo lo que tiene. Y nosotros empezamos a crear envidia dentro de nosotros. Yo te invito a que tú vayas al Salmo 73 y lo leas. Porque en el Salmo 73, verso 3, te voy a leer solo un poquito. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y dice que casi, y aquí está hablando de Asaf, que era uno de los cantantes principales para aquellos músicos. Asaf era uno de los cantantes principales, era el que dirigía la alabanza y tocaba los tamboriles también. Era un hombre de alabanza, Asaf. Y dice que cuando trajeron el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, él venía cantando, era el que venía dirigiendo las alabanzas. Él era el que venía con los... Él es el que hizo, bueno, el Espíritu Santo hizo danzar a David, pero este hombre era el que venía y traía las alabanzas en ese tiempo, en ese lugar. Era el cantante principal. Y él escribe este Salmo 73 en una manera tal vez para explicarnos y decirnos de que muchas veces nuestra mirada está puesta en lo que los impíos alcanzan, en que los hombres alcanzan, que no conocen a Dios alcanza. Porque dice: casi resbalo, casi caigo de envidia al ver cómo los impíos prosperan. Y yo te invito a que tú leas Salmo 73 y te darás cuenta de que él dice: yo casi caigo. El cantante principal, el hombre de la alabanza, el hombre que verdaderamente era alguien que era un levita, que estaba cerca de Dios, dice: yo casi caigo de envidia al ver cómo prosperan estos. Mas sin embargo Dios le dice: mas su final te dirá que es diferente, porque es un final en el cual se sufre. Mas el final del cristiano, el final tuyo, mi hermano, el final tuyo, mi hermana, es un final alegre y feliz. Es un final en el cual podrás ver a Jesús cara a cara. Es un final en el cual tendrás un encuentro con el Señor y que te diga el Señor: pasa adelante a tu descanso, pasa, ven conmigo. Si nosotros pensamos que después de esta vida no vamos al cielo, entonces tenemos problemas. Y si no estamos enamorados de Jesús, se nos va a hacer difícil poder llegar hasta ese lugar. Si no nos enamoramos verdaderamente de Dios, se nos va a hacer difícil. Hermano, nosotros tenemos que entregarnos completamente. Tenemos que venir delante de Dios y entrar nuevamente junto con Él en intimidad. Tú que me escuchas, yo te invito que en esta noche tú entres en intimidad con Dios y que juntos lo hagamos antes tal vez de irnos a dormir. Antes tal vez de cerrar nuestros ojos. No lo hagas en la cama acostado, porque muchas veces yo lo he hecho mal. Hay muchas veces que digo: no, hoy estoy cansado, voy a orar desde la cama acostado, y después de 30 segundos ya estoy roncando.
No, no lo hagas así. Vete fuera, que ni siquiera tu esposa te encuentre. Vete a algún lugar. Tu mujer, vete a un lugar apartado. Inclínate y arrodíllate delante de Dios y dile: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Yo quiero enamorarme de ti. Porque nunca vas a poder entender a Jesús si no te enamoras de Él. Si no nos enamoramos verdaderamente de Jesús, no vamos a poder caminar este cristianismo. Vamos a ser fluctuantes. Cuando verdaderamente nos enamoramos, ponemos pasión, ponemos empeño y caminamos y hacemos las cosas tal y como Él las quiere que hagamos. Mi hermano, yo te invito a que tú te acerques al Señor en esta noche y que reconozcas de que este gran mandamiento es muy importante para nuestras vidas. Que tu corazón no se infatué, que tu corazón no sea fácil a desviarse hacia las cosas que ofrece este mundo. Que tu corazón no te engañe a ti, porque infatuarse también significa engaño. Y hay personas que se engañan a sí mismos pensando que están bien delante de Dios, mas dentro de ellos reconocen y saben que no están tranquilos. Cuando tú estás bien delante de Dios, déjame decirte cuál es el fruto. Hay paz en tu vida. Hay paz de que si el día de mañana algo sucede, tú estás en la mano de Dios. Hay paz de que si el día de mañana alguna tragedia pasa, sabemos que estamos en las manos de Jesús. Hay paz en nuestras vidas. Cuando Jesús verdaderamente reina en nuestro hogar, hay paz. Y sabemos que todas las cosas, mi hermano, están en las manos de Dios. Yo sé que muchas iglesias están por abrir o tal vez ya abrieron. Y tal vez muchos de ustedes tienen temor aún de venir a la misma congregación porque tienen temor de eso. Hermanos, si nosotros nos acatamos a las reglas que el gobierno da y venimos con un corazón enamorado a Dios, va a haber paz en tu corazón. Porque la paz solamente la da el Señor. La paz y la tranquilidad solamente provienen de Dios. Y no hay cosas, hermano, que nosotros no podamos. No vamos a quedarnos en casa tal vez porque tenemos temor. Si lo hacemos todo bien hecho aquí en la iglesia, yo sé que nos vamos a gozar delante de Dios. Yo sé que vamos a venir. Y para aquellos hermanos que aún tal vez nos miran, vamos a seguir transmitiendo. Vamos a seguir transmitiendo el mensaje porque queremos que juntos nos gocemos en esto. Mas sin embargo, no dejes que tu corazón se infatué. No dejes que tu corazón se sienta más que los demás. Que haya orgullo en tu vida. Porque muchas veces el orgullo no te permite aceptar a otras personas. No te permite aceptar el consejo de Dios. No te permite aceptar el consejo aún de tu propio pastor. No permitas que tu corazón se enorgullezca. No permitas que tu corazón se infatúe y que seas una persona incauta, una persona que actúa sin pensar, una persona que habla sin pensar. No, yo te estoy dando estas recomendaciones para que empecemos nuevamente a caminar y empecemos a enamorarnos de Jesús. Tenemos que ser personas que son cautelosas, personas que piensan antes de actuar, personas que piensan antes de hablar, personas que se dan el tiempo de procesar verdaderamente lo que hay en su mente antes de hablarlo y dejar que el Espíritu Santo, ¿sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a pensar algo, tú empiezas a decir: no, pero es que esto le tengo que decir. El Espíritu Santo va a traer algo diferente y te va a traer palabras que son diferentes, palabras que van a restablecer la relación, palabras que van a hacer que aquello venga a su fin, palabras que van a empezar a restaurar vidas, palabras, hermano, que te van a dar básicamente la tranquilidad y la paz. Pero si tú permites que tu impulsividad llegue y tú vas a herir a mucha gente en tu familia también, no permitas que tu corazón se infatúe. No permitas, mi hermano, que seas incauto. No permitas que tu corazón se engañe a sí mismo pensando que está en el camino correcto cuando tú sabes que tienes que acercarte al Señor. Voy a invitar a los músicos que pasen. No permitas todo esto, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros no debemos de permitir esto? Porque entonces el Señor ha prometido grandes cosas. Porque el Señor ha prometido grandes maravillas para tu vida.
Porque el Señor tiene promesas para ti, para tu familia. Mi hermano, escucha lo que te estoy hablando. Escucha el consejo que te estoy dando en esta hora, en este momento. Si nosotros verdaderamente empezamos a caminar y reconocer este gran mandamiento de Dios, y nos empezamos a enamorar de Dios en la intimidad, y empezamos a tomar ese tiempo de hablar con Dios, de escuchar su palabra, de atender su palabra, de ponerla en práctica, déjame decirte de que tú vas a empezar a experimentar aquellas promesas que hay para tu vida, aquellas promesas que hay para tus hijos. Hermano, queremos ver nuestras familias verdaderamente disfrutando la paz y el gozo del Señor. Tenemos que enamorarnos del Señor, tenemos que venir a nuestro primer amor, y tenemos que empezar a caminar amando a nuestro Señor Todopoderoso, y tenemos que venir también y tratar a nuestros hermanos como nuestras propias vidas. Tenemos que tomar esto en cuenta, porque en esto se cumple la ley. Esto cumple todo lo que la ley ha sido dada y ha sido dicha. Hermano, es tiempo de que nosotros vengamos delante de Dios y le digamos: tal vez he descuidado mi vida, tal vez he descuidado mi vida espiritual, tal vez no he caminado enamoradamente contigo. Y es que muchas veces caminamos solamente por caminar, pero no estamos enamorados. Yo te invito en esta noche de que juntos vengamos delante del Señor, y que en esta noche, en un lugar apartado, tú levantes tus manos, te arrodilles y digas: Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de tu presencia. ¿Cuántos quieren más de su presencia? ¿Cuántos quieren más del Señor? No dejes pasar esta oportunidad. No dejes pasar esta oportunidad, porque el Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Él tiene promesas para ti. Y yo creo en esa palabra. Yo creo en esa palabra de que Él tiene grandes cosas para nosotros aquí en la tierra. No, aquí en la tierra. Dios te está llamando. Dios te está invitando en esta noche. Vamos a estar orando en esta noche. No permitas que tu corazón se infatué. No te dejes engañar tan fácilmente por lo que miras alrededor del mundo. Enfócate en lo que Dios te está hablando. Enfócate en lo que Dios tiene para ti y para tu familia. Enfócate en lo que Dios va a hacer en tu vida. Enfócate en lo que Dios trae para tu vida, porque trae algo bueno para ti. No permitas que tu corazón se desvíe engañosamente pensando que todo está bien, cuando verdaderamente sabemos que necesitamos cambio dentro de nuestras vidas. No te creas más que los demás. No pienses que estás más cerca que los demás. No pienses que tú todo lo puedes porque tú lo sabes todo. No pienses eso, porque el que lo sabe todo es el Señor Todopoderoso. Que tu corazón no se infatúe, porque Dios está pronto a obrar, porque Dios está pronto a hacer las promesas una realidad en tu vida, una realidad en tu familia. Que tu corazón no se infatúe y se llene de envidia de aquellos que están allá afuera alcanzando bienes, alcanzando cosas materiales. No, que tu corazón se acerque más al dador de la vida. Que tu corazón se acerque más a aquel que puede hacer tus sueños realidad. Mi hermano, creemos y yo creo en la prosperidad de Dios. Sí, yo creo en la prosperidad de Dios, y yo sé que Dios puede prosperar tu camino, sin necesidad que tú veas alrededor lo que está pasando a los demás, o cómo aquel alcanzó aquello a través de mañas, artimañas. No, Dios puede prosperar tu camino. Dios va a prosperar tu vida. Hermano, tú quieres ser prosperado, tú quieres tener aquellas cosas, tú quieres un trabajo tal vez en el cual seas prosperado, y un trabajo que te guste hacer. Hermano, solamente a través de Dios
porque Él es el que hace las cosas. No hay nada en esta vida que sea una casualidad, y eso yo lo he aprendido. El por cual yo estoy aquí en Lethbridge no es una casualidad. El por cual el Señor me ha llamado a pastorear la iglesia de Medicine Hat, el Shaddai, no es una casualidad. No es una casualidad lo que ha sucedido en mi vida. No es una casualidad lo que yo he vivido en todos estos años. No es una casualidad lo que has vivido. Pero lo que sí yo te digo, que de aquí en adelante tú eres el que hace la diferencia, porque Dios está listo a darte esas promesas para tu vida. Dios está listo para abrir los cielos y darte bendiciones sobre bendiciones. Mas sin embargo, tenemos que enamorarnos de Jesús. Tenemos que enamorarnos del Señor. Tenemos que enamorarnos de Él. Tenemos que decirle: yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. ¿Cómo está tu vida espiritual? Varón, tal vez te sientes como que no has avanzado, y al ver la situación en tu familia te sientes desesperado. Señor te habla el día de hoy y te dice: acércate, acércate a mí, porque yo soy el único que puede hacer el cambio. Mas tienes que hacer cambios tú en tu vida. Testimonio: Demetrio fue sanado de cáncer de pulmones. Se oró por su sanidad y Dios ha hecho la obra. Yo creo en un Dios que hace milagros. Cuando nosotros como pueblo de Dios nos acercamos creyendo y sabemos que estamos enamorados del Rey, sabemos que Él va a obrar, porque estamos pegados a su voluntad. Y yo le doy gracias a Dios por esta sanidad. Yo le doy gracias a Dios por esta sanidad. Y yo le pido a Dios que Él sea dando más aún a esta persona. Que Dios derrame su amor, su misericordia. Y si Él lo conoce, que sea una persona enamorada y agradecida del Señor Jesucristo. Y que se enamore más y más y más del Señor, porque Dios va a usar su vida. Oh Demetrio, y si tú no conoces, acércate al amor verdadero que está en Jesús. Aleluya. Ya hemos orado por nuestro pastor, 25 años de aniversario. Nuestro pastor Walter y nuestra pastora Vilma Melara. Yo los bendigo donde quiera que estén. Ahí donde estás, yo te bendigo, pastor Walter, pastora Vilma. Y yo te digo que cosas grandes vienen para tu vida. Aún lo mejor está por venir, dice el Señor. Si pensamos que esto ha empezado a acabar lo que Dios había empezado a hacer, no, dice el Señor, esto empieza y aún va a aumentar más, porque el poder de Dios se va a manifestar en este lugar. El poder de Dios va a ser palpable, dice el Señor.